Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más hermosa, la iglesia más bella. Tuvimos un culto de padres auspiciado por los jóvenes de esta casa. Se votaron de principio a fin, desde la intercesión, los anuncios, la enseñanza de diezmos y ofrendas. Esa niña tiene un carisma. La Fabi, no, de verdad, el predicador, no, fue hermoso. Dios nos bendijo hasta las medias. Y aquí estamos un miércoles como familiar, un miércoles como de amor. ¿Alguien puede darle un abrazo a Dios? Dale un abrazo a Dios, dale un abrazo a Dios, dile. Ay, qué rico, Señor. Dile cuánto te amo. Él es especial. Y hoy queremos terminar la serie. ¿Qué número es esta? ¿La cuarta? ¿La 4? Amigo o enemigo. Hay gente dentro de la iglesia. Escucha, hay gente dentro de la iglesia que son enemigos de Dios. Olvídate los de afuera, los de adentro. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú puedes visitar la iglesia, y tú puedes estar ahí sentado y levantar las manos, pero si las pasiones carnales te dominan, eres enemigo de Dios. Y hay dos disposiciones en la mente: o vivir en la carne o vivir en el espíritu. O vivir desobedeciendo la palabra o vivir obedeciéndola. Y eso es una decisión que nadie puede tomar por ti, mi amor. Eso es una decisión que tú tienes que tomar. Y entonces es triste venir a la iglesia enemistado con Dios, porque Dios te da instrucciones por la palabra y tú picheas. Y hay personas con la Biblia bien finita. ¿De verdad? Ok. Si no perdonas, tu Padre que está en el cielo no te perdonará a ti. Y tú no perdonas, pues ¿qué tienes que hacer con la página? Arráncasela y bótala. Y tú sigues arrancando páginas y botando, porque solamente vas a mantener en tu Biblia lo que te conviene o lo que tú quieres. Y terminas con una Biblia que es bien finita. Pero los amigos de Dios no le arrancan páginas a la Biblia. Los amigos de Dios obedecen a Dios aunque duela. Porque a veces obedecer a Dios duele. Molesta, incomoda, es difícil, pero se puede. Así que hoy yo te quiero hablar de alguien que obedeció a Dios bien cañón. Abraham, amigo de Dios. Y hay, en 3 ocasiones, la Biblia nombra a Abraham como el amigo de Dios. Y empezamos por la primera, que es segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 7, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ok. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y Santiago, por supuesto, capítulo 2, verso 23. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tú sabes lo que es que Dios te diga que tú eres su amigo. Que los profetas te digan que tú eres su amigo. Que el apóstol Santiago diga: Abraham era amigo de Dios. Que Dios diga: Julia, tú eres mi amiga. Un amigo es alguien que sabe todo acerca de ti, pero te ama de todas maneras. Y Dios sabe todo acerca de ti. Y Dios te sigue amando.
Ahora, la pregunta es ¿cómo Abraham llegó a esta posición? Y la respuesta es que tuvo una vida de comunión con Dios. Y podemos entonces entender la intimidad que tuvo con Dios. La vida de Abraham fue guiada por Dios en sus momentos más importantes. En 7 oportunidades se nos dice que Jehová apareció a Abraham o trató con él de alguna manera. En comunión directa y personal, cara a cara. Abraham no fue escogido para formar de sí un pueblo especial y olvidarse de los otros pueblos. Dios le dijo, tú vas a ser padre de mucha gente. Dios dijo, serás de bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La raza humana, toda estuvo presente delante de Dios. Abraham fue un instrumento humano que Dios utilizó para hablar al hombre en su necesidad. Fue un hombre escogido por Dios. Y te quiero hablar de los 7 encuentros que tuvo Abraham con Dios. En 7 ocasiones Dios se le apareció y bregó con él, cara a cara. Número 1. Abraham compartió el descontento de Dios. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Encontramos el primer encuentro. Dios habló a Abraham ordenándole saliera de Ur de los Caldeos. ¿Y qué él hizo? Obedeció. Se detuvo en Harán hasta la muerte de su padre, que lo acompañaba porque su papá no había sido llamado. Y se repite el llamado y parte hacia Canaán. Este fue el llamamiento de un hombre que iba a compartir el descontento de Dios por la forma de vivir del hombre, apartado de los designios divinos y dado a la idolatría. Abraham en este estrecho compañerismo comprendió a Dios en su descontento por el pecado. Abraham fue llamado al abandono de aquel lugar. Obedeció porque comprendió el descontento de Dios. Y tenemos que ver Ur de los Caldeos, ¿qué era? Era un lugar idólatra, ¿ah? Pagano. Y a veces Dios nos manda a salir de lugares y nos resistimos. A veces no entendemos que Dios está descontento. Y Abraham entendió. Y lo que tenemos que analizar es que Abraham no era pobre. Abraham estaba bien acomodado en Ur, él y su familia. Y entonces vemos a un hombre que está bien acomodado en su ciudad, que tiene posesiones, que tiene riquezas, que tiene todo lo que necesita, pero se da cuenta en su relación con Dios, en un lugar pagano, en un lugar idólatra, que Dios no está contento. Y nosotros tenemos que entender que cuando discernimos que Dios no está contento, tenemos que huir. A veces hay reuniones. A veces estamos en esas reuniones donde hay conversaciones. Ok, ¿alguien me sigue? Y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay momentos donde tú estás reunido donde las conversaciones no son buenas. Y tú tienes que entender que Dios no está contento. Y tienes que abandonar esas conversaciones.
Hay lugares donde lo que se practica no es de Dios. Y en el primer encuentro nosotros vemos que Dios lo manda a salir de un lugar donde Dios no está contento con esa gente y él sale. Y él sale a un lugar donde Dios no le dice: anda delante de mí, sé perfecto. Anda a una tierra que yo te mostraré. Pero a veces queremos que Dios nos dé el plan completo. Si no, no nos movemos. Pero ese hombre se movió sin saber para dónde iba. Y se movió sin saber para dónde iba porque él tuvo el discernimiento y él entendió que Dios con aquel lugar no estaba contento. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da discernimiento de dónde estamos. Ese lugar no es de Dios. Eso que estamos haciendo no es de Dios ni le agrada a Dios. Y Abraham pudo entender esto. Y estoy hablando de cosas que te convierten en amigo de Dios. Y una de las cosas que te convierten en amigo de Dios es saber cuando tienes que salir de ese lugar. Y ese lugar puede ser un pensamiento, puede ser una fortaleza, puede ser una manera de pensar. Jesucristo confrontó a los fariseos con puede ser una costumbre, puede ser una tradición. Jesucristo le dijo a los fariseos: sus tradiciones invalidan la palabra. Hay gente terca. Yo pienso así, y así es que yo pienso. Pero ese pensamiento tiene a Dios descontento. Pues tú tienes que salir de esa manera de pensar. Mira, hermano, la mayoría de las situaciones en la convivencia familiar son maneras de pensar. Yo pienso así, y como yo pienso así, eso tiene que ser así. Cuando yo me casé, mi esposa ponía el papel de baño. Aquí está la pared, que salía por acá. No, por debajo. El papel salía por debajo, así no. Y entonces yo lo cambiaba por encima. Por encima. ¿Usted me entiende? Pero yo nunca tuve una diferencia con ella porque ella ponía el papel por abajo. Yo lo cambiaba por encima. Y yo pienso que ella dijo: pero ¿y por qué cada vez que yo vengo encuentro el papel cambiado? Así fue. No sé. Sí. Pero a veces tenemos maneras de pensar y no nos queremos mover de ahí. Hay gente que son iracundos y por todo se molestan y escuchan palabras. Deja la ira y deja el enojo, dice Santiago. Guárdate la lengua en el estuche. Hablas de más. La lengua es veneno. Eso es como un fuego que quema, pequeño fuego que quema. Y entonces la Biblia te da consejos, pero tú sigues ahí con tus argumentos. No, es que yo digo esto por aquello. Mi amor, sal de ahí porque Dios está descontento. Y Abraham supo que Dios estaba descontento con Ur. ¿Y qué hizo? Salió. Ahora mira a alguien y dice: sal de ahí. Nena, sal de ahí. Y hay maneras de pensar que atan. Sal de ahí. Hay gente deprimida que está deprimida porque no quiere salir de la depresión. Sal de la depresión.
Esa música está esa música está como para que pienses en lo que Dios te está diciendo. Número 2. Abraham tuvo compañerismo con el método de Dios. Esta es buena. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En este segundo encuentro, Dios le promete la tierra donde los propósitos divinos iban a cumplirse. Es así que Abraham sigue adelante y planta su tienda y construye un altar, conociendo y experimentando con el compañerismo de Dios, el método de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios tiene un método infalible que nunca falla. Nosotros pretendemos alterarlo. Queremos cambiarlo. Y Abraham, bueno, Sara quiso cambiar el método de Dios. ¿Cuál era el método de Dios para darle un pueblo a Abraham? ¿Cómo? No te oigo. Le prometió un hijo. Y ese altar es el altar de la bendición futura. El primer altar que Abraham levantó es el altar de la bendición que no ha llegado aún. Y Dios tiene métodos para operar. Y opera de una forma que nosotros no entendemos, porque la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y Dios se mueve por senderos misteriosos. ¿Y quién iba a pensar que una mujer vieja, estéril, iba a parir? ¿Quién iba a pensar que un hombre viejo, que ni fu ni fa, iba a preñar? Pero ese era el método de Dios, no era Agar. Y a veces nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos y pensamos: esto es. Pero eso no es. Es el método de Dios. A veces Dios te quiere madurar. Y tú quieres que Dios te toque con una varita mágica. Héctor, maduraste. No. Para que Héctor pudiera predicar el mensaje que predicó el domingo, Dios lo metió en Getsemaní. Por 8 meses, este joven estuvo en un proceso con Dios. Y Dios lo cogió y lo expuso a unas situaciones, y él llegó a esta iglesia baratao. Porque Dios tenía un método. Y como él se sometió al método de Dios y aguantó presión, el domingo Dios lo exaltó. Y de lo que él predicó fue de su proceso. Y entonces a veces queremos, mire, hermano, ¿quiénes quieren tener prosperidad y dinero? ¿Sabes cuál es el método de Dios? Todos quieren, chavo. Pero la Biblia dice que para tener hay que ¿qué? Hay que dar. Eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere tener, pero no dar. El método de Dios es que para tener hay que dar. Para cosechar hay que sembrar. Y la gente quiere cosechar sin sembrar. Es más, la gente quiere tener guardando. Pero no logran entender que para tú tener es dando. No, yo sé que a muchos no les gustó. Mira, hermano, usted sabe cómo usted vive muriendo.
Usted sabe cómo usted tiene dando. Usted sabe cómo usted es el más grande siendo el más pequeño. Es sirviendo. Pero entonces el método de Dios es al revés. De chiquito te dijeron llega primero. ¿A quién le dijeron tienes que llegar primero en la carrera del pavo? Llega primero. No, llega primero, corre. Las notas tienes que sacar ahí, tienes que hacer alto honor. Ah, seguro. Ese es el método del hombre. El método de Dios es que los últimos serán los primeros. Los más pequeños serán los más grandes. Pero nosotros queremos vivir con el método del mundo y Dios te dice, yo tengo un método diferente. ¿Quieres vivir? Muere. ¿Quieres tener? Da. Todo el mundo quiere tener, pero nadie quiere dar. Entonces, no es con tu método, mi amor. Ah, todo el mundo quiere ser perdonado. ¿Quiénes quieren ser perdonados? Todos queremos ser perdonados. Pero la Biblia dice que si tú no perdonas a tu prójimo, Dios no te perdonará a ti. Todo el mundo quiere ser perdonado, pero para tú ser perdonado, tú tienes que perdonar. Entonces Abraham sabía esto. Abraham conocía esto porque Abraham tenía intimidad con Dios y no hay nadie que no tenga. Mire, hermano, si usted quiere ser amigo de Dios, usted tiene que caminar de la mano de Dios y usted tiene que obedecer a Dios y usted tiene que hacer lo que Dios quiere. Usted tiene que trabajar con el método de Él, no el suyo. No es el suyo. Bien, hermano, le doy un ejemplo. Aquí hay 10, 12 predicadores. Nosotros nos podemos ir 2 meses. Y usted se va a alimentar miércoles y domingo sin nosotros estar por meses de los predicadores que hay aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros conocemos el método de Dios. Y esta iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas. El fundamento de esta iglesia es profético y apostólico. ¿Cómo esto funciona? Cuando usted va a construir una casa, ¿sobre qué la construye? Sobre un fundamento. Esta casa está construida sobre ese fundamento. Lo que significa, escuche mi hermano, que algunos líderes quieren brillar. Algunos líderes quieren trepársela encima a otras personas. ¿Para qué? Para subir. Ese es el método humano. Nosotros somos los que doblamos la espalda y dejamos que ustedes se trepen sobre nosotros. Nosotros somos los que ponemos la escalera y la agarramos para que ustedes suban. Por eso, cada vez que estamos ahí sentados y hay otra persona ocupando ese lugar, esto explota. Y por eso podemos estar un mes completo sin usar este micrófono para predicar, disfrutando. ¿Por qué? Porque nos hemos doblado y los líderes se han trepado sobre nosotros y la gente sigue subiendo, porque ese es el método de Dios. El fundamento no va arriba. Nosotros no esperamos que alguien nos agarre la escalera para subir. Nosotros agarramos la escalera para que otros suban. Ese es el método de Dios. Menguar. Cuando Jesucristo llegó al Jordán, Juan estaba bautizando. Y los discípulos le preguntaron, ¿qué tú haces? Y no. Es necesario que yo, Juan el Bautista, Jesucristo dijo de él, no hay nacido de mujer hombre más grande que ese.
Y él dijo, no, le dijo a sus líderes, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que yo mengüe para que ustedes crezcan. Hay momentos en que yo tengo que decirle a ustedes, y el próximo domingo tenemos una predicadora, y el próximo miércoles tenemos otro predicador, y el otro domingo de arriba, hoy otro predicador de aquí de la casa. Porque es necesario que yo mengüe para que otros crezcan. Y hay congregaciones, yo he estado en una, que siempre predica el pastor, la pastora. ¿Por qué? Porque se va la unción. No, aquí no se va la unción. Aquí cuando nosotros no predicamos hay más unción. Porque es el método de Dios. Así es que funciona lo de Dios. Y Dios tiene un método. Y Abraham lo sabía. Ahora, la número 3 es bien buena. Compañerismo con su paciencia. Génesis 15. Leemos los 6 versos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nuevamente habla Dios y es para prometerle un hijo y una gran descendencia como las estrellas del cielo. La promesa de un hijo y una simiente. De esta manera entra en lo que sería la paciencia y entró en el compañerismo con la paciencia de Dios. ¿Cuán grande es la paciencia de Dios con el hombre? Abraham debía comprender y experimentar en carne propia lo que significaba esperar. Y cómo nos gusta esperar. Nos fascina, ¿verdad? Eso nos gusta. Mire, hermano, conozca la historia. Cuando Dios llamó a Abraham, la Biblia dice que tenía 75 años. Y lo mandó a salir de Uri a caminar. Y se le apareció a los 99. ¿Usted lo que es 24 años caminando sin saber por dónde va? Y Dios dándole palabra: vas a ser una gran nación, vas a tener muchos hijos. Porque era Abraham, padre, Abraham, ¿qué significa Abraham? Angelito, Abraham. Padre, no, él se lo cambió por Abraham, le añadió una H. Ok, Abraham. Ok, pero ese es Abraham con H. No, ¿qué significaba Abraham? Porque Dios le cambió el nombre y le puso la H de él en el medio. Y lo convirtió en padre de muchedumbres. Ahora, Dios lo llama padre de muchedumbres antes de que tenga un hijo. Entonces, Dios te llama lo que tú vas a hacer, pero te lo dice hoy. Ok, Abraham sin H es padre exaltado. Abraham con H es padre de muchedumbre. Porque Dios le cambió el nombre. Y Dios le dijo: no, porque él gritó y dijo: yo no tengo hijo, ¿quién me va a heredar? No, tranquilo, que yo te voy a dar un hijo. Y entonces ahí comienza la historia. Y la historia dice que Sara se desesperó y le dijo: acuéstate con mi sierva Agar para que y ustedes saben el revolú que se formó. Pero cuando Dios te promete algo, escucha, cuando Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Dios no falla. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer.
Si Dios habló de tus hijos, que los va a traer, los va a traer. Puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea pasado. ¿Pero cuándo? El día menos pensado. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Quién era que decía eso? Frankie, ¿quién era que decía eso? Aquí todos son millennial. ¿En serio? Nadie veía ese programa. Puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea pasado. ¿Pero cuándo? El día menos pensado. ¿Ah? Borraron cinta. Asignación. ¿Quién decía eso en los años 70? ¿Qué programa de televisión? Hagan su asignación. ¿Ah? Puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea pasado. ¿Pero cuándo? Preguntaban, ¿pero cuándo? El día menos pensado. La pastora lo va a googlear. ¿Ah? Ah, está cerca. Está cerca, está bien cerca. Ni en Google aparece. Cheo, averígualo. Mire, hermano, estamos viviendo en la era de los microondas, de los celulares, de los jets privados. Estamos viviendo la era de fast forward. Mi mamá fue a Nueva York y se echó yo no sé cuántas semanas. Usted va a Nueva York ahora y se va y se llega en 4 horas. Porque cuando mi mamá fue a Nueva York todavía no habían aviones comerciales. Pero ahora uno llega a Europa en 10 horas. Está buscando a Don Cholito todavía esta. Ajá. Encabulle y vuelve y tira, oye. Averígüenlo. ¿Cómo no me voy a acordar? Averígüenlo. Y entonces, ahora, lo espiritual lo queremos acomodar a la era de lo rápido. Antes, usted se quería comunicar con alguien y usted le enviaba una carta, compraba un sello, la echaba en el buzón, el cartero la recogía, la llevaba a un centro. Bueno, al principio era en caballo. Pues después el correo se adelantó. ¿Ok? Y le llegaba la carta y la persona la leía. Pues ahora usted ¿qué hace? Le envía un texto o un WhatsApp o un email y en el instante en China la persona le contesta. Porque ahora todo es rápido. FaceTime, usted ve a la persona, no importa dónde esté, después que haya señal de internet. Porque todo ha cambiado. Pero cuando lo aplicamos a la vida espiritual, no funciona así. Porque Dios se toma el tiempo. Porque Dios no vive en el Cronos, Dios vive en el Kairos. Y para Dios, un día, para Dios, un 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. Porque Dios no vive en el planeta Tierra bajo el sol. El tiempo de Dios es otro. Dios no tiene prisa. Y nosotros estuvimos en una aflicción por 18 años. Y Dios nos purificó. Y hoy somos quienes somos por una prueba de 18 años. Y yo tenía prisa, pero Dios no. Y el día de los padres yo le di gracias a Dios por esos 18 años de espera. Porque funcionó. Y a fin de cuentas, con quien Dios estaba bregando era con nosotros. Porque Dios se toma el tiempo, porque Dios no tiene prisa. Ese es el anciano de muchos días.
Él está relax. Y nosotros aquí afanados porque queremos las respuestas para ahora. Pues no. Y Abraham conocía la paciencia de Dios. Y Dios lo probó en la espera. Y la espera desespera y exaspera. Pero hasta que no aprendamos a esperar en Dios, vamos a vivir afanados. Pues cuando Dios te prueba en la espera, tú sabes lo que son 18 años de aflicción diaria. Y orando, y orando, y orando, y orando. Llega un momento que ya tú dices, cuando tú quieras, Señor. Ahora llegan las cosas. ¿Cuánto hay que esperar? Ay, no importa. Eso nada más. Ya. Porque ya aprendimos. Y la Biblia dice que algunos lo estiman como tardanza, pero no. Cristo no ha llegado por amor a los perdidos. Si no, ya se hubiera manifestado. Y no es que Él se esté tardando, es que Él es un Dios paciente. Llamó a Noé, 120 años predicando. Se murieron 120 años. Le tomó a Noé hacer el arca. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa contigo. Dios te va a formar día a día. Relax. Ya va a avanzar. Cuarto, Abraham compartió la experiencia de Dios. Génesis 15, del 9 al 18. Y dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La extraña visión, el pavor de una grande oscuridad, el ofrecimiento del sacrificio, la antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Por medio de ella Dios le reveló el periodo de tinieblas que vendrá después y la liberación que le seguiría. Fue llamado a compartir la esperanza de Dios. Es que Dios es omnisciente. Y Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar con su pueblo. Pero hay una esperanza. Que ese pueblo después de 400 años, y yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel en Egipto, y digo, ¿por qué? 435 años, ¿por qué, Señor? Y es que a veces nosotros vemos el panorama que tenemos frente a nosotros, pero no podemos ver el panorama completo. Los amorreos eran gente terrible y Dios tenía que bregar con ellos. Y Dios quería una nación santa como su pueblo. Y Dios no quería que se mezclaran con esos pueblos paganos. De un pueblo pagano fue que sacó a Abraham.
Y cuando yo pienso en Egipto y en todo el dolor que sufrió el pueblo de Israel, también pienso en la protección de Dios. Dios los escondió. Y yo pienso en esto porque los egipcios ni siquiera comían en la mesa con los judíos. Era prohibido. Mucho menos que los hombres egipcios se casaran con mujeres judías. Eso era prohibido. Y por 4 generaciones Dios mantuvo su pueblo puro, sin contaminación con pueblos paganos. Aún así sabemos que ellos se desviaban, pero los guardó, los protegió. Y Abraham compartió la esperanza de que un día su pueblo iba a volver a ser libre. Y los amigos de Dios comparten la esperanza de Dios. Y cuando nosotros tenemos familiares inconversos, hijos dando candela, esposos o esposas apartados, gente que uno ama que están de espaldas a Dios, cuando nosotros somos amigos de Dios compartimos su esperanza. Y sabemos que un día Dios se va a manifestar a ellos, un día Dios los va a alcanzar, un día Dios los va a tocar. Y los que somos amigos de Dios compartimos la esperanza de Dios para los nuestros. Por eso no desesperamos. Por eso sabemos que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Y estamos tranquilos. Se los ponemos en las manos de Dios. Y de ahí no los movemos. Y esperamos en Dios. Porque hay esperanza. ¿Usted sabe de dónde viene la depresión? De la desesperanza. Cuando a usted le falta la esperanza, usted se deprime. Porque usted piensa que todo se acabó. Que no hay solución para el problema. Y usted entra en un hoyo que se llama depresión, que es muy difícil salir de ahí. Número 5. A tomar conciencia de que Dios es todo suficiente. Esta es dura. Génesis 17, del 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, y ahí lo dejamos. Dios se hizo conocer a Abraham como el Dios Todopoderoso y suficiente. No incluye tan solo su fuerza, sino su sabiduría. Conoce que Dios todo lo puede. Y es así que tiene conciencia de la suficiencia de Dios para cumplir todas las empresas por él comenzadas. Los pactos de Dios son ciertos, verdaderos y confirmados por él mismo. Usted no necesita nada más. No hay nada más que necesitemos. Cuando Dios llega a nuestra vida, lo tenemos todo. El paquete es completo. No nos va a faltar nada. Cuando llegamos a Cristo, no tenemos nada. Hay gente que llega a Cristo con dinero. Eso no es nada. Sin Cristo uno no tiene nada. Pero cuando llegamos a Él y entendemos que Él es suficiente, que es todo lo que necesitamos, que Él va a proveerlo todo. Jesucristo dijo: Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vine a darle vida y vida en abundancia. Dios es suficiente.
Relax. Vamos, mira a alguien y dile relax. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Dios es suficiente. Pedid y se os dará. Medida buena, apretada, rebosada en su regazo. Pide que hay. Pide. Te voy a dar un consejito. Me quedan dos. Te voy a dar un consejito. Consejito. Chiquitito, sí, un consejito. Okay. Te voy a usar de ejemplo. Te voy a usar como quiera. Okay. Cuando Alani es buena en el diente, ¿verdad? Ella come bien. Todos comen bien. Entonces, cuando Alani llega de trabajar, entra y se arrodilla delante de ti, llorando, y te dice: ay, yo tengo hambre. Mami, por favor, dame comida, por favor, que me muero de hambre. ¿Así es que funciona? No. Ok. Yo creo que como funciona es que ella llega, tira la cartera, se sienta y dice: mami, sírveme. Así, ¿verdad? Ok. Pero más o menos, ¿verdad? Mami, sí. Mami, ¿qué cocinaste? Porque yo llegaba a casa de mami, decía: bendición. Pero mi lugar favorito, ¿sabes qué era, verdad? Las ollas. Yo llegaba a casa de mami y era bendición. Y yo destapaba ollas. ¿Qué cocinaste hoy? Eso es que Alani sabe que ella tiene asegurar. Y cuando yo llegaba a casa de mami, lo primero que ella me preguntaba era: ¿comiste? ¿Tienes hambre? ¿Te preparo algo? Porque yo soy ¿qué? Hijo. Y cuando tú eres hijo, tú llegas a casa de mami y papi y tú no mendigas, tú pides, porque tú sabes que hay y que lo que hay es tuyo. Y yo preguntaba: ¿ya mucho comió? Sí, ya comió todo el mundo. ¿Sabes? Ahí era sin, ¿entiendes? Ahí era para llevar. Entonces, mira esto. Ok, los que tienen hijos que ya viven fuera, solos, sin casarse, saben que esos hijos llegan a casa de mamá y papi y hacen compra. Ellos no van a Econo ni a Costco. ¿Sabes? La pasta, el papel de alguien, eso es cierto. Llegan a hacer compra. Ellos no preguntan: ¿me puedo llevar este paquete de papel toalla? Ellos te lo llevan. Vienen a lavar ropa. Ok, ¿por qué se ríen? Ya. ¿Por qué? Porque son hijos. El problema que tenemos es que no podemos ver a Dios como Padre y nosotros como hijos, y venimos mendigando delante de la presencia de Dios. Y yo no estoy diciendo que le exija a Dios, yo estoy diciendo: Señor, necesito esto, ¿qué vamos a hacer? Y que Él te va a decir que no. Tú le dices que no a tus hijos y tú piensas que Dios te va a decir que no. Ahora Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. No dice: pedís y no recibís porque Dios es malo. No dice eso. Dice: porque pedís mal. Cuando tú pides mal, de acuerdo a los deseos de tu carne y la vanagloria de tus ojos, no vas a recibir. Pero si tú pides y tú le dices: Señor, toca a mi hijo, ¿tú crees que Dios no va a tocar a tu hijo? Señor, necesito pagar la renta. ¿Tú crees que
Dios no te va a proveer. Señor, necesito tenis para mis hijos. ¿Tú crees que Dios te va a decir que no? Señor, quiero ir a Disney. También te dice que sí. Mira, hermano, es muy difícil que Dios te diga que no. Número 1, Dios es bueno. Número 2, Dios te ama. Número 3, Dios tiene. ¿O tú crees que tu Dios es pelao? Tu Dios es el dueño del oro y de la plata. En el segundo día de la creación, Dios creó posibilidades. Dios creó recursos. Antes de crearte, Dios creó el planeta. Dios creó las lumbreras. Dios creó los mares. Dios creó los peces. Dios creó la vegetación. Dios creó los animales. Dios creó las aves. Y después que te puso una granja y una finca y manantiales y mares y peces y todo, entonces te creó a ti para que tú tuvieras abundancia. Dios es el Dios de la abundancia. Dios es el mejor proveedor que yo he conocido en mi vida. Pide que hay. Vamos, alguien que pida. Vamos, alguien que le diga a Dios, yo necesito. No tienes que llorar, ni tienes, ay, voy a hacer tres días de ayuno y oración para que Dios me conceda. Ayunar y orar no es para eso. El ayuno activa tus sentidos. Cuando tú caminas de la mano, mira, hay algo que un best friend, BFF, te niegue, de verdad, un BFF de verdad, genuino. Acompáñame a plaza. ¿Qué te dice? Vamos. Tu BFF va contigo al fin del mundo. Dios es tu BFF. No hay ningún amigo mejor que Dios. Pero tú tienes que conocerlo como lo conoció Abraham. Tienes que compartir sus cosas. Mira, hermano, y quisiera terminar. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana o doblaste tus rodillas durante el día o en la noche y tú le preguntaste a Dios cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás, Señor? Tú estás triste por nosotros. Tú estás triste conmigo. Yo te he faltado. Yo he herido tus sentimientos. Yo no te estoy dando lo que tú esperas de mí. Yo no estoy pastoreando a la altura que tú quieres. Yo no estoy tratando a mi esposa como se merece. ¿Tú estás contento conmigo, Señor? ¿O tú estás triste? ¿Hay algo que tú quieres que yo haga? Porque nuestras oraciones siempre están enfocadas en nosotros. Pero ¿quién piensa en Dios? Ah, no, porque es que Dios tiene que estar bien. Ah, ¿en serio? ¿Tú crees que Dios está bien con la maldad en la tierra? ¿Tú crees que Dios estaba bien con Ur de los Caldeos? ¿Tú crees que Dios estaba bien con Sodoma y Gomorra? ¿Tú crees que estaba bien cuando habían gigantes en la tierra y tuvo que enviar agua 40 días y 40 noches del cielo para acabar con aquella generación? ¿Tú crees que Dios siempre ha estado bien, chilling? ¿Tú crees que Dios, la Biblia dice que el Espíritu de Dios te anhela celosamente con gemidos indecibles? Pensamos en Dios. Pensamos en lo que Él quiere, en lo que Él espera. Oramos por lo que Él anhela.
por lo que él se desvive, que es la raza humana. No te pongas triste. Estamos pendientes a lo que él está pendiente. Anhelamos lo que él anhela. Nos desvivimos por lo que él ama. Abraham sí. Por eso Dios le dijo: camina delante de mí, sé perfecto. Entonces, queremos ser amigos de Dios. Ok, ¿cómo vivimos? La 6 es buena. Asociarse con la justicia de Dios. Ahí tendríamos que leer capítulo 18 y 19, es la asignación, léelo en tu casa. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham en cierta forma la desafía, pensando que moriría el justo con el impío. Intercede primero por los 50, luego por los 45, los 40, los 30, los 20, los 10 posibles justos que hubiera en Sodoma. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿Alguien conoce la historia? La justicia de Dios se estaba cumpliendo, comprendiendo Abraham que Dios era verdaderamente justo. Se asoció con la justicia de Dios. Mire, hermano, Dios le dijo a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ya no aguanto más esa gente. Esa gente estaba fuerte lo que esa gente hacía y cómo vivían. Pero Lot, el sobrino de Abraham, vivía allí. Los pastores de Abraham, los pastores de Lot se pelearon con los pastores de Abraham. Y Abraham le dijo: no te vayas, mi amor. Y él se fue. Y se fue a vivir en las llanuras de Sodoma y Gomorra. Con sus hijas, su esposa y sus hijas. Y querían violar a sus hijas. Y llegaron 3 ángeles donde Abraham. Uno era Cristo, se fue para el cielo a interceder. Y 2 eran los que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y los querían también violar. Así era esa gente. Pero allí estaba Lot y la esposa de Lot y sus hijas. Y Abraham conocía la justicia de Dios. Y le dijo a Dios: tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra si hubieran 50 justos. Y Dios le dijo: no, si hay 50 justos no lo haría. Pues si hubieran 40. Y siguió bajando hasta que llegó a 10. Y Dios le dijo: si hay 10 no la voy a destruir, pero mira, vamos a hacer algo. Yo voy a enviar mis ángeles para que saquen a Lot, a su esposa y a sus hijas. Y después yo voy a... Y a veces no entendemos la justicia de Dios. Por eso no podemos ser su amigo. Porque a veces todavía tenemos en la mente y en el corazón: el que me la haga, me la paga. Y Dios no funciona así. La justicia de Dios es distinta a la justicia de los hombres. En una ocasión, Jesús estaba con sus discípulos y le llegó una noticia que le cortaron la cabeza a su primo, Juan el Bautista, un hombre que Jesús amaba. Y esa historia a mí me impactó, porque la Biblia relata que Jesús se montó en la barca solo y remó hacia afuera. Jesús le permitió al Espíritu Santo quebrantar su corazón y lloró. Pero la Biblia relata que miró a la orilla y vio una multitud. Y fue y sanó a todos los enfermos.
envió sus discípulos a cruzar al otro lado y llegó de madrugada a ellos caminando sobre las aguas. El mar estaba embravecido, ninguno se murió. Y llegó a Gadara, donde libertó al gadareno. Y cuando yo leí eso, yo descubrí cómo vengarme de Satanás. Porque cuando alguien nos hace daño, ¿tú sabes cómo tú te desquitas de Satanás? Perdonando y haciendo el bien. Y yo me di cuenta que esa es la manera de Dios hacer las cosas. Y a veces no vivimos así. A veces tenemos resentimientos con el que nos hace algo. A veces vivimos con molestia, con personas y con toda la razón del mundo. Pero la justicia de Dios es perdonar. Y no es hasta que nosotros alcanzamos esa madurez que nos convertimos en amigos de Dios. El que te la hace, que no te la pague. No tiene por qué pagártela. El que te la hace, tú lo perdonas, tú lo bendices y te desquitas de Satanás. Jesucristo sanó a todos los enfermos. Jesucristo fue a ayudar a los discípulos en medio del mar. Jesucristo libertó al ganadero después de una noticia como esa. Cuando alguien se levante contra ti, no dejes tu lugar. Sé amigo de Dios. Compórtate a la altura que Dios espera de ti. Porque Dios es un Dios perdonador. Y la última, y nos vamos. Esta te va a fascinar. Para ser amigo de Dios, tienes que tener compañerismo con Dios en su sufrimiento. Y tendrías que ir a Génesis 22, la historia de Abraham con su hijo. Llegamos a la última revelación. Recibe una orden extraordinaria y alarmante. No hay palabras que prometan bendición. No hay luz de victoria. Solo son tinieblas en pleno día. Esta prueba vino sin ninguna promesa, ni pacto que fortaleciera su sufrimiento y continuidad de la fe. La obediencia a esta orden atenta contra todos los valores del pasado. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Ouch. Es un relato extraordinario. Hay dos líneas a seguir: el designio de Dios y el triunfo de Abraham. En las cosas de Dios siempre hay un propósito, pero no es revelado en el momento mismo en que se recibe la orden. El ayer está ligado al hoy y el hoy al mañana. Antiguo Testamento: toma ahora tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en holocausto. Nuevo Testamento: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, aun cuando Abraham no comprendía todo el propósito de Dios, lo estaba llamando a un compañerismo íntimo con Dios. Abraham estuvo siempre listo a la obediencia, aun cuando Isaac no fue sacrificado materialmente. En su espíritu, intención, voluntad y entrega, el sacrificio se efectuó. Abraham había aprendido acerca de un Dios justo y sin titubear sigue adelante en obediencia, sabiendo que se efectuaría toda justicia por aquel juez justo que juzga rectamente. Así lo aprendió en Sodoma. Podemos siempre compartir el descontento de Dios. Podemos siempre andar en el compañerismo con el método de Dios. Podemos siempre andar en el compañerismo con su paciencia. Podemos siempre andar y compartir la esperanza de Dios.
Podemos siempre tomar conciencia de que Dios es todo suficiente. Podemos siempre asociarnos con la justicia de Dios. Podemos siempre andar en el compañerismo con Dios en su sufrimiento. Podamos, como Abraham, siempre decir: sí, Señor. El momento del sacrificio es el momento que más nos cuesta. Cuando alcanzamos el punto de nuestro sacrificio es cuando estamos en peligro de titubear. Cuando hemos de sacrificar posesiones, fuerzas, virilidad y aún la vida misma. Cuando se haga necesario el sacrificio, Él dará la orden y ese es precisamente el momento de atreverse. Ponte sobre tus pies. Cuando comenzamos esta serie, pregunté quiénes son amigos de Dios. Terminamos la serie. Pregunto, ¿quiénes son amigos de Dios? Seamos como Abraham. Tengamos compañerismo con Dios. Entendamos cómo Él piensa, cómo Él obra. Y caminemos de la mano con Él. Antes de terminar esta transmisión, repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenidos a la familia de Dios. Conéctate nuevamente con nosotros el próximo domingo. O ven y visítanos. Estamos aquí a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde.